Seguimos hablando del por qué Satanás es el Dios de este mundo y por qué tiene la gobernación de la tierra. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La profecía dice de que Satanás fue creado perfecto y también dice hasta el día en que perdiste tu perfección. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 44, de que Satanás no permaneció en la verdad. A su vez quiere decir de que él estuvo en la verdad, aunque no permaneció en la perfección, un día estuvo en la perfección y fue perfecto como Dios creó a este ser, el cual llamamos hoy Satanás. Lo creó perfecto, el enemigo de la vida eterna. Fue creado en perfección. Esto quiere decir, para que Satanás llegara a ser imperfecto, tuvo que haber en él un proceso contranatural, es decir, se fue en contra de su naturaleza. Le era más fácil hacer lo bueno y le era muy difícil el hacer lo malo. En cuanto a nosotros, por nuestra naturaleza imperfecta, a causa de la herencia de Adán, nos es más fácil hacer lo malo y nos es difícil el hacer lo bueno. Y luchamos contra naturaleza por querer el hacer lo bueno siempre. En la carta a los Romanos, Pablo dijo, capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El versículo 20 sigue diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este ser, Satanás, fue creado perfecto, su naturaleza fue hacia lo bueno, pero fue en contra de ella por ser narcisista, porque no quiso que toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el imperio y toda la adoración fuera para Dios, porque él quería algo de eso. Aclaremos algo. Satanás nunca quiso ser igual a Dios. Eso no lo dice la palabra ni la profecía. Lo que sí dice es, seré semejante. Quería una parte, pero no se propuso en ser igual a Dios, porque esto es un imposible. Pero sí podía ser semejante a Dios, porque la Biblia dice de que Él es el Dios de este mundo. Y en una proporción pequeña llegó a tener como la obtuvo en un principio Dios y llegó a ser semejante al Altísimo. El nombre de Satanás no se conoce. El nombre de Satanás tiene un título descriptivo, el cual quiere decir opositor, porque se llama Satanás en hebreo porque es un opositor de Dios y Satanás no es el nombre personal de este ser. Diablo tampoco. La palabra diablo en griego quiere decir mentiroso y engañador, y es un título descriptivo. Beelzebú no es un nombre, sino es un título que quiere decir el principal o príncipe de los demonios, es decir, el capitán de los demonios. Así que Satanás no es un nombre, solo son títulos descriptivos y nada más. ¿Cómo sucedió? Para que Satanás tuviese un dominio, una autoridad sobre ciertas cosas, y eso no se dio de parte de Satanás mismo, sino que Jehová se lo otorgó, le dio posición, poder y autoridad de parte de Dios. Satanás recibió posición, rango, autoridad teocrática y una misión. Y aquí está el cómo se le fue dada una misión. Satanás es una criatura espiritual, es un espíritu superior a los hombres, pero inferior al Padre y a su Hijo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Este es Satanás. Cuando Dios introduce a su Hijo
en el mundo como hombre nos muestra de que los hombres somos inferiores a los ángeles. Hebreos capítulo 2 versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Satanás al fin y al cabo es un ángel. Este recibió de parte de Dios el mejor regalo que pudo haber recibido y fue su confianza. Dios creyó en él porque lo creó perfecto para darle reconocimiento y adoración a su creador. Y no es como dicen algunos de que Dios sabía de que Satanás lo traicionaría. Eso es mentira. Dios no lo sabía porque lo creó perfecto para servir sin ninguna intención perversa, pero Satanás fue en contra de su naturaleza, y ahí comienza del cómo se puso a pensar en lo que no debía pensar, por la autoridad que recibió. La Biblia dice que Satanás es un querubín. Un querubín no es cualquier ángel. La palabra querubín quiere decir protector. ¿Qué protegía a Satanás? La soberanía de Dios, y ahí falló. Debía evitar que los que habían quedado bajo su cuidado se desviaran o se rebelaran, y el que terminó haciendo eso fue aquel querubín. Dios colocó en este querubín confianza y le dio autoridad sobre muchos ángeles, como lo dice el libro del Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, muchos ángeles. Y es allí cuando este querubín se envaneció y se rebeló. Y por eso Satanás tiene el control y el dominio de la tierra. Recordemos, estamos viendo el cómo sucedió. Aprendimos que Satanás es una criatura que surgió a través de un proceso creativo. Y aunque nos duele, su creador fue Dios, Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, y Él le sustenta la vida. Siendo Dios un Dios perfecto, Satanás el diablo fue creado perfecto, de modo que su rebelión y su imperfección se dio en un proceso contranatural, porque fue en contra de su naturaleza, que se dio a sus deseos narcisistas porque quiso para sí una parte de lo que Dios poseía. Se rebeló contra Dios porque Dios le dio poder, dominio y autoridad, poniéndole a su disposición muchos ángeles, y le dio posición en tener dominio sobre la tierra. Es decir, Satanás recibió una gobernación que tenía que estar sujeta a una gobernación superior, y esto se llama sojuzgar. Pero Satanás dijo, yo puedo quedarme con esto, como lo ilustra la parábola de los labradores malvados. Aquella parábola dicha por Jesús dice de que el dueño de una viña entregó la viña a unos labradores. Al principio estos labradores eran buenos, pero que el dueño se alejó o se fue y dejó a estos labradores cuidando la viña. Pasado el tiempo, el dueño de la viña envió a unos siervos para que recibiesen la parte o lo producido de aquella viña. Pero aquellos labradores ya se habían envanecido. ¿Y qué hicieron con los siervos del dueño de la viña? Los golpearon y no les dieron nada. Tiempo después, dice que el dueño de la viña volvió a enviar a otros siervos y volvió a suceder lo mismo. Ya el dueño de la viña, viendo esta situación, entonces decide enviar a su hijo. Y dirán, tendrán temor de mi hijo, y a él sí le darán lo que estoy pidiendo. Y llegó el hijo del dueño de la viña, y estos labradores malvados se dijeron entre sí, matémosle, porque es el heredero, y así nosotros nos quedaremos con la viña. ¿Y qué hicieron? Vino el hijo de Dios, y le mataron. Y esta parábola, aunque tiene una forma, también tiene su fondo. Y el fondo es en el reino de Dios. Que el dueño de la viña es Dios, que la viña es la tierra, y que el Hijo es Jesucristo, el cual murió por todos nosotros. Y por eso, la parábola de los labradores malvados
simboliza en que Satanás y el hombre se quedaron con la viña por rebelarse y por oponerse a la gobernación de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.